Abogado, ¿cómo le va? Feliz Villamayor, ¿cómo está? Buen día. Buen día, encantado. Abogado laboralista es. Abogado laboralista. ¿Y qué hace una persona cuando una persona común, trabajadora como cualquiera, ante una situación como esta, viene una medida de fuerza de este tipo para el próximo 26? ¿Qué se le puede recomendar al trabajador que no sabe qué hacer? Voy, asisto, no asisto, participo, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Cómo se ve? ¿Qué reflexión se puede hacer? Bueno, como toda medida de fuerza, una huelga puede tener efectos jurídicos en el contrato de trabajo, en el contrato individual de trabajo. En general, la Constitución Nacional y el Código del Trabajo establecen la libertad absoluta de trabajar. Los sindicatos que se plieguen a la huelga podrían inducir a sus trabajadores a que también dejen de trabajar, pero tendrían que advertirle que eventualmente si esa huelga se declarase por el Poder Judicial como ilegal o no ajustada a las normas del Código del Trabajo, podrían perder su trabajo con una justa causa de despido. Eso en principios generales, ¿verdad? Otra cuestión que tienen que tener en cuenta los trabajadores, el trabajador común, el trabajador que no esté asociado a un sindicato, es que si no asiste a su trabajo en un día laborable, entonces no tendrá derecho a percibir la remuneración, no porque se adhiera o no a la huelga, sino sencillamente porque no prestará el servicio en ese día. Está ausente. Porque está ausente. Será con motivo justificado o con motivo injustificado, pero no percibirá su salario. Es decir, seguramente, por eso es que he escuchado que estaban discutiendo si la libertad de acceder al puesto de trabajo puede generar muchos problemas, ¿verdad? Porque nuestro trabajador, es una persona que vive el día a día, que depende de su salario, ¿verdad? Entonces el empleador eventualmente, conforme a normas legales, le podría decir válidamente que por no haber asistido ese día al trabajo comprometido, ¿verdad?, entonces no percibirá ese salario por ese día. Esa es la consecuencia jurídica normal de la no asistencia al puesto de trabajo. Después hay otras consecuencias un poco más complejas, ¿verdad? Hablaban antes de si se declara ilegal la huelga. Bueno, puede ser objeto de un despido disciplinario. Un despido disciplinario desde el punto de vista de que una de las causas de despido establecidas en el Código del Trabajo es la declaración por el Poder Judicial de ilegalidad de una huelga. Claro, pero eso siempre es posterior a la huelga en sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O sea que eso Sí. no puede ser antes. No, jamás. Hoy no se sabe. De hecho y de derecho, el Código del Trabajo establece que ninguna autoridad podría invocar la ilegalidad o legalidad de una huelga antes de su realización o durante ella. Claro. Es el Poder Judicial quien declara o no una huelga si es que la huelga no se adecuó a los requisitos de forma y de fondo. Bueno, vamos a suponer, pero para que eso haga la justicia y para que eso haga el Poder Judicial, alguien tiene que arrimar alguna denuncia. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, en este caso, el Ministerio del Trabajo. ¿O quién? No. El Ministerio del Trabajo no tiene la facultad. Le voy a explicar rápidamente. Resulta que las huelgas en nuestro sistema jurídico están determinadas en un conflicto colectivo de trabajo. O sea, se dan como una medida de fuerza legal en un conflicto colectivo de trabajo. En un conflicto colectivo de trabajo siempre hay dos partes: el trabajador y el empleador. El Estado no es parte en un conflicto colectivo. El Estado siempre aparece como mediador. Está un poco desdibujada esta huelga en ese sentido, ¿verdad? Porque yo veo que la huelga es hecha contra el Estado, lo que tiene cierta connotación política y jurídica. Ideológica. Contra el Estado. Bueno, pero si está a favor del Estado no le vas a hacer ninguna huelga. Claro, lo que pasa es que la huelga
no existe jurídicamente como tal contra el Estado, existe en nuestro ordenamiento jurídico contra un empleador específico. Pero cuando el empleador es el Estado. Cuando el empleador es el Estado, sí. En este caso también. En este caso, el empleador... Sí, porque muchas instituciones públicas van a ir a la huelga. Claro, pero el objeto de la huelga no es en un conflicto colectivo del trabajo. El objeto de la huelga, corríjame, ¿verdad? Si es que estoy... El principal es el decreto de aumento de un salario. Es decir, es un acto de gobierno. Y que el salario no tiene que ver con el sector público. Sí, tiene que ver con el sector público, con el sector privado. Tiene que ver con el sector público y el sector privado. Pero el objeto de esta huelga, o lo que persigue la medida de fuerza, pues toda huelga es una medida de fuerza, no es un conflicto colectivo del trabajo, es un acto de gobierno. O sea, derogar una ley, cambiar una ley, decretar un aumento de salario o dejar sin efecto un aumento de salario. Pero no es una cuestión de interpretación eso. No es una cuestión de interpretación, es una cuestión de que así lo dispone el ordenamiento jurídico del Código del Trabajo. El Código del Trabajo básicamente lo que dice es que las huelgas deben darse en el contexto de un conflicto colectivo de trabajo. ¿Qué es un conflicto colectivo de trabajo? Conflicto colectivo de trabajo siempre tiene que tener un trabajador o un sindicato, un empleador o un grupo de empleadores, pero siempre en virtud de una relación laboral, contrato individual de trabajo, contrato colectivo de trabajo. El sindicato exige el cumplimiento de la ley a su empleador, exige establecer nuevas condiciones laborales a su empleador específico. Ese es el conflicto. Y la huelga no es el conflicto, es uno de los modos de reaccionar del sindicato contra ese conflicto. La última. Por eso es que le voy a dar un ejemplo para que entiendan, porque voy a bajar un poco a un nivel más ejemplificativo. Un cliente mío, una empresa me llama y me dice, a mí me han notificado dentro del plazo de ley que el sindicato de mi empresa se ha adherido a la huelga. ¿Qué debo hacer, abogado? ¿Qué debo hacer? Y bueno, la respuesta obvia es, seguramente el ministerio le va a citar a una tripartita para tratar de resolver el conflicto. Entonces, me dice, pero ¿qué conflicto yo puedo resolver? Si no tengo ningún conflicto. Claro, me voy a ir y me van a decir, usted tiene que decretar el aumento de salario. Sí, pero eso es un acto del gobierno, no soy... O sea, está un poco desdibujado desde ese punto de vista. Lo grave es que en nuestro sistema no existe el concepto de la huelga general contra los actos del poder político. Huelga en el sentido de que es la suspensión de los contratos de trabajo acordada por los trabajadores. Lo que sí existe es una prohibición de realizar este tipo de actos contra los realizados por los poderes públicos, ¿se entiende? Hay una prohibición expresa. Y le voy a leer, ¿verdad? El artículo 376 del Código del Trabajo dispone que la huelga es ilegal cuando es declarada o sostenida por motivos estrictamente políticos o tenga por finalidad directa ejercer coacción sobre los poderes del Estado. ¿Artículo qué dijo? Coacción. Artículo 376, inciso B del Código del Trabajo. Coacción sobre los poderes del Estado. Sobre los poderes del Estado. La coacción, la huelga es una medida de coacción, es una medida de fuerza, que busca un objetivo, ¿verdad? Forzar algo. Forzar algo. En este caso... Pero permitida, o sea que... Permitido. Consagrada. Es decir, el objeto de la huelga, por eso es que le hablaba yo de un conflicto colectivo, donde exista un empleador, un conflicto... Pero el ejercer coacción contra el poder del Estado es, en nuestro ordenamiento jurídico, es ilegal. Este artículo 376, me gustaría, 376 fue uno de los artículos utilizados para justificar la declaración de ilegalidad de la huelga de los docentes. Bueno, abogado, le agradezco por su tiempo y me gustaría volver a molestarlo en el transcurso de la semana en el Monumental, en La Lupa, con mucho gusto. En los espacios Muchas para seguir gracias. hablando y para debatir esto que tiene que ver con, insisto, va a ser el tema de la semana que comienza mañana. Aparte del clásico, termina el clásico mañana y va a ser movilización general y huelga del próximo 26. Gracias, abogado. Ante la disposición, muchas Muy gracias. amable, muchísimas gracias, el abogado Félix Villamayor.